a su hermano Félix Rodríguez. En esta ocasión voy a compartir un sermón temático doctrinal basado en Mateo capítulo 5 versículo 3, donde habla el Señor Jesús en el sermón de la bienaventuranza, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Un pobre de espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estábamos sin Dios. Amén. Es quien que está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos lejos y apartados del Señor, cuando nuestro espíritu se ve contristado, cuando nos sentimos apagados espiritualmente y tenemos la necesidad de acercarnos a Dios. ¿Amén? Estamos siendo pobres de espíritu. Cuando asistimos a un gran concierto o asistimos a un gran evento, vamos siempre, nos llama mucho la atención un área, una zona, que es la zona VIP, que se le conoce. Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando compramos una boleta a un concierto, nos gustaría pues poder estar al menos en las primeras bancas para poder recibir una mejor admiración o ser partícipe de una emoción más cercana a nuestro artista que está tocando. O sea que humanamente nosotros podemos querer estar, digamos, en un asiento de preferencia, como he conocido los asientos o el área VIP de muchos lugares que nos gusta ir. Entonces me gustaría enfocarme en esta ocasión, que en aquellos tiempos, en el tiempo de que nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio, cómo su fe, cómo lo que él había hecho, todos los milagros se había extendido por todo el pueblo de Israel. Amén. De manera que había, lo podíamos llamar, había producido una fe masiva, había producido una fama sobre esos milagros que el Señor había hecho, de manera que cuando él se movía según qué áreas o regiones, la expectativa estaba pues entre el público, lo que hoy podríamos llamar fanáticos, que querían escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión pues me quiero enfocar en ese gran sermón, uno de los sermones más importantes para nosotros como creyentes, el sermón de la bienaventuranza, donde el Señor plasma uno de sus mejores mensajes enfocado a miles de personas, como fue en aquel escenario. Amén. Entonces, yo me imagino que al igual como estos tiempos, en aquella ocasión, cuando se daba esa voz que se regaba sobre que Jesús iba a predicar en aquel lugar, en aquel monte de la bienaventuranza, esa fe se había extendido, ese boca a boca se había extendido. Yo imagino muchas personas preparándose porque a ellos les gustaría tal vez estar sentados en los primeros asientos, en la primera fila, lo que hoy conocemos como el área VIP, ¿no? Para poder escuchar al Dios hecho carne, al Mesías esperado por los judíos, al Cristo que le iba a libertar, que le iba a liberar de toda opresión. ¿Ven? Toda esa fama se había extendido, pero cuando ellos están presenciando ese sermón, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo pues da prioridad a lo que son las personas, los pobres en espíritu. O sea, nos quiere catalogar en primer lugar a ese tipo de personas, dejando en evidencia, digamos, a otro tipo de personas que vamos a ver más adelante. Amén. Hay que reconocer que era tanta la expectación del momento de que no cualquiera iba a predicar, no cualquiera iba a compartir el sermón, sino el mismo Mesías, el mismo que en Isaías 9:6 dice: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En otras palabras, quien iba a dar el sermón no era otra persona, sino que el Señor admirable, el consejero, el mismo Dios fuerte, el Padre eterno que ellos han seguido, y el príncipe de paz, por lo cual todo ello acaparaba todas las miradas, toda la admiración del momento.
Amén. En Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Más adelante dice Juan que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, el creador de cielo y la tierra iba a dar un sermón bien importante y esa era la expectación que había de ese entonces. Amén. Colosenses 1.15, el apóstol Pablo habla reconciliando por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. No iba a predicar cualquier persona, sino que iba a predicar a alguien que era la imagen misma de Dios, por lo cual todo ello generaba más intriga, todo ello generaba más atención de la que nosotros podemos imaginar hoy en día. También el apóstol Pablo habla en 1 de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En otras palabras, esa gran manifestación iba a estar allí presencialmente hablando y le iba a enseñar con sus propios labios. Amén. El hecho de que él fue creído en el mundo es más que una razón para las personas estar atentos de que muchas personas estaban creyendo en el mensaje poderoso que traía el Señor Jesucristo. Amén. En Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo he aquí estaré presente. En otras palabras, quien iba a dar el sermón era el portador del nombre de Dios, por lo cual iba a traer mucha intriga en ese entonces para que se fuera revelado al mundo como Jesús, como el Salvador, y que ese era el nombre del verdadero y único Dios. Amén. Pero ¿qué ocurre? Que al igual que muchos de nosotros, pues tal vez tenemos que pagar una suma un poco superior a las boletas que compramos